de los exorcismos. Amigos míos, en pleno siglo XXI, como hemos dicho tantas veces, hipertecnologizado, sepan ustedes que para todos que tengan alguna inclinación de creencia de características cristianas, católicos de frente a alguno, la Iglesia, el Vaticano, el Papa, todos y cada uno de ellos reconocen las posesiones demoníacas como absolutamente reales. Por lo tanto, la única manera de zafar de esto son los exorcismos. Hay representantes en Chile. Esto, la verdad es que la Iglesia reconoce muy pocos casos al año. Sin embargo, hay exorcismos de carácter más pagano, de personas que se sienten con las facultades y el poder y le interesa de realizarlo. Y hay otras iglesias cristianas como los evangélicos, por ejemplo, que realizan estos ritos para sacar demonios de los cuerpos prácticamente toda la semana. Hoy día vamos a explicar por qué ocurre. ¿A quién le puede suceder esto más frecuentemente que a cualquier otro ser humano común y silvestre? ¿Y cómo se combate en estricto rigor? A ver, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a ser noticia este tema a partir de una nueva posesión demoníaca que le ocurrió a esta muchacha. Atención, amigos míos, porque hay distintos tipos de exorcismo y es precisamente un cura quien habla cuáles son los grados. Algunas personas podrían estar poseídas por demonios y hoy día ni siquiera sospecharla. Atención. But sometimes it's a little bit more, how do you say that, spectacular, like if someone just seems to be talking from another world, they're saying obscenities, and then they want to kill me, you know. I want to kill you, that type of thing. Then that's kind of a little bit, you say, well, hold it. If this person is just sick or just losing their, you know, going into a deep depression of some kind, and, you know, we've, like the guy that say that killed somebody on the bus, you know, what was that? I don't want to get involved in where a sickness takes over a person and they're going to get, you know, slap me in the face or cut my throat. So I got to take some precautions. A ver, sí, es muy fuerte. Hay que entender de que existen distintos tipos de posesiones. Nuestro único referente son las películas. Entonces, que es donde esta entidad demoníaca toma completa y absoluta posesión del cuerpo de alguien, habla con otras voces, tiene la capacidad cognitiva ampliada de saber secretos de quienes están a su alrededor, puede invocar a esas personas, queridos parientes nuestros ya fallecidos, y hay otras que son de características puntuales, que de repente una persona le baja un impulso irrefrenable de asesinar a un desconocido, estando en el metro, en el bus, etcétera, etcétera. Otras personas le genera simplemente una larga estadía en estados depresivos, enfermedades crónicas y un largo etcétera. Entonces es muy difícil distinguirlo. Y ojo, para que la iglesia acepte hacer un exorcismo, tiene que pasar, si usted se lo está preguntando desde ya en la casa, una serie de pruebas para descartar problemas psicológicos, ¿cierto? Si tiene esquizofrenia, etcétera, etcétera. Maestro. No te voy a preguntar si tenéis que tener alguna... Se me olvidó. Está poseído. Está poseído. Me exorcicé. Me exorcicé mismo. Traigan agua bendita. Oye, miró donde la peca y se lo olvidó. Se me olvidó. Así curiosamente. Maestro, usted me hace un comentario. No, es que me contestaste la pregunta cuando estaba haciendo tu argumento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como decimos, en la Iglesia Católica son un sacerdote, y ojo, no por el hecho de estar titulado como tal, sino que haya estudiado y haya hecho un entrenamiento que es bastante largo. Si bien es un cliché, lo que hay que hacer es una especie de código romano que comienza a leerse una serie. Un rito. Exacto, donde se invoca, por ejemplo, al arcángel Gabriel, exactamente, dominador de esta entidad, Miguel, por supuesto. Claro, el matador de dragones. Son primos, bueno, obviamente. Y no solo eso, sino que también San Benito también se ocupa mucho de su medalla. Y hay que tener una serie de tratamientos, agua bendita y varias cosas para llevar a cabo este exorcismo. Ya, pero la entidad demoníaca, por decirlo así, ¿elige una persona porque es más débil que otra? Buena pregunta. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, una persona que es depresiva es más fácil de tomar, una persona que a lo mejor más segura, más difícil de entrar, no sé? Fíjense que se ha descubierto de que pueden ser hombres o mujeres, siendo que las mujeres tienen un 70% más de posibilidades que los hombres. ¿Por qué? No se sabe, solo por datos estadísticos, pero la explicación quizás está en que las mujeres son seres más sensibles. Y fíjate que una de las causas en donde ahí uno tendría absolutamente la más mínima y nada de culpa es que uno tiene una capacidad de conexión con el mundo, por ejemplo, de los espíritus. Y pobrecita la mujer, la verdad es que ella no ha hecho ningún tipo de transgresión y sin embargo esta entidad la ocupa porque ella es mejor para sintonizarse con estas fuerzas ignotas para nosotros. Sin embargo, hay algunas cosas que usted jamás debiera jugar ni hacer, como tantas veces se lo hemos advertido, porque usted podría llegar a convertirse en víctima de una posesión demoníaca. ¿Cuáles son esas? Participar en ritos satánicos, yo creo que eso está más que claro. Consagraciones de niños al demonio. Ojo, hay personas que ofrecen su hijo
con tal de ganar un beneficio personal o para el hijo. Le dicen, oh, por favor, que mi hijo le vaya súper bien, que se cure de tal enfermedad, y cuando ya ha probado todos los santos, de San Expedito hasta la Virgen, son capaces de venderle por el niño el alma al diablo, y de ahí pasando y pasando. Y ojo, es el padre el que sufre las consecuencias. Segundo, pactos con el diablo, que aunque ustedes no lo crean, se siguen haciendo, derivados del primer punto. Maleficio, atención con esto, personas que juegan con lo oscuro, con la magia negra, aquellos que son coqueteadores de la brujería para conseguir beneficios personales a costa de la desgracia de otros, también le ocurre. Y por último, práctica de llamamientos de espíritu, como la otra vez dijimos, como la Ouija, que, por si a alguien no le quedó claro, hicimos obviamente una gráfica, pero no invocamos a nadie, ni nos atrevimos a hacer nada parecido, porque está completamente prohibido. Ahora, usted me preguntaba a quién se invoca, al Arcángel Miguel. Él va a ser tu máximo defensor, él va a ser tu copiloto en esta llevada del exorcismo para expulsar el demonio del cuerpo. Y lo primero que hay que hacer, atención, es lo siguiente, tratar, porque la única manera de un exorcismo que puede durar una noche o semanas o incluso meses, es que la persona a cargo del exorcismo tenga la facultad, la voluntad y el tremendo carácter y la autorización de poder solicitarle el nombre a este demonio. Cuando él se lo confiesa, ahí ya nos vamos por un tubo. Atención, esto lo relata un mismo religioso. Now, the demons, of course, know this. They will fight tooth and nail not to give their true name. Because once the priest has that name, it's no longer in the name of God, get out. It's in the name of God, blankety blank, get out. And that prayer, because it's specific, has a much greater impact. A ver, el nombre es tan importante que aquellos que vieron la película El Conjuro 2, basado en hechos reales, necesitaban sacarle ese nombre a ese demonio para entrar en el estado de dominio del mismo y de ahí para comenzar a citarlo y a pedirle a los ángeles que te ayuden a arrebatarlo de ese cuerpo. Ojo, que también, lo hago paréntesis nada más, que mucha gente que sabe de estos temas estaba preocupada por la película El Conjuro 2, porque aparece el nombre del demonio real. Y tantas personas, tantos millones de espectadores lo han visto en el mundo que de tanto citarlo temían la posibilidad de que esto pudiera volver a regresar a propósito de tantos cabezas humanas pensando en esta entidad de carácter diabólico. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigos míos? Fíjense que siguen habiendo datos fehacientes, comprobados y archivados de actuales posesiones demoníacas, como esta pequeña, esto acaba de saltar a la palestra en Filipinas, donde esto ocurre mucho más seguido que en países como nosotros, Chile. Atención, mira. ¿Por qué le ponen el dedo en la frente al padre? Porque se le hace el símbolo de la cruz, también lo evitan que se haga daño. Porque generalmente los demonios es una posesión de carácter mental. Ahí es donde residen nuestros pensamientos, donde residen nuestros demonios, podríamos decir fácilmente, los nuestros propios. Debe ser muy difícil lograr distinguir entre una enfermedad psiquiátrica y algo así, porque una persona con esquizofrenia o ciertas enfermedades también podría llegar a ser algo así. Usted está tocando un tema muy interesante. Antiguamente cualquier persona que mostrara un caso de epilepsia incluso, era quemado porque se consideraba que estaba poseído por demonios. No había un canon de cómo generar un exorcismo. Después, con el avance de la ciencia, descubrió que habían unos cortocircuitos cerebrales, ¿cierto?, que generan esta serie de problemas en las personas. Posteriormente, cuando la Iglesia Católica toma todos estos conocimientos de carácter científico, comienza a discriminar muy finamente cuáles son reales posesiones o no. El caso de Camar en Filipinas, la Iglesia Católica de ese país lo reconoció como real. O sea, para que ustedes vayan entendiendo, el video que acabamos de atestiguar es un demonio. Vimos un demonio a través de una pequeñita en Filipinas. De hecho, Jesús, recordando lo que había dicho anteriormente, que es un gran exorcista, si es el Hijo de Dios, ni más ni menos, él, en los casos de exorcismo que están citados en la Biblia clásica, porque hay más historia no reconocida, hay uno muy famoso donde él le pide que le dé el nombre para poder sacarlo. Y él es cuando le dice, ahí la famosa frase que quedó para tantas cosas, mi nombre es Legión, le dice el demonio, pues somos muchos. Y ahí, ¡pum!, logra sacarlo.
¿Ok? Atención, nos vamos a México. Esta vez un niño también poseído, reconocido como tal en este caso de exorcismo. Ojo. A todos los espíritus malignos. 10 años tiene él solamente. Dañando, poseyendo. Qué pena más grande. No, es terrible. José Enrique. O sea, como pueden ver, es un cura católico que está llevando, ya se reconoció el caso, y el agua bendita les quema. Ojo. A ver, hay muchas explicaciones de carácter psicológico para el escéptico absoluto cuando ve estas imágenes, porque está somatizando una serie de problemas que él tiene. Pero lo que genera el agua bendita son llagas, se le abre hasta el hueso, heridas sangrantes, como estigmas. Falta una pregunta, ¿solamente se da en el mundo de los católicos, la religión cristiana, la parte del exorcismo, se puede dar en cualquier religión? Qué maravillosa pregunta, macho, y le voy a responder cuando vayamos al siguiente video. Pero este pequeño, como les decía, en México, tan solo 10 años, pobrecito tenía. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué culpa tiene un niño que no tiene idea de estos temas? ¿por qué un Pues bien, niño? su hipersensibilidad, o sea, lo eligió como víctima porque para un demonio es un tesoro. Ahora, ¿por qué hacen esto? Hacen porque los demonios disfrutan, tienen una sensación de goce. Así es cuando uno lo escucha hablar, generando un problema, un trauma, un mal. Un dolor, porque de aprovechar cuando de es un niño- sentir con el cuerpo que ellos no tienen a través del vehículo físico de uno. Porque, Salfa, cuando es un adulto, uno dice, bueno, ya se la hace eso. Pero cuando es un niño, sufre todo el que vea a este niño en esa situación. Por supuesto, o sea, genera una desgracia multitudinaria. Ahora, contestando la pregunta del ama, fíjense que esta muchacha musulmana, no católica, también reconocido caso de exorcismos como tal, también obviamente se atestiguó esta posesión demoníaca. En este caso no se piensa en demonios, sino que un dijin, que son como genios de las lámparas. Que ojo, el rey David, bíblico, fue el que atrapó y los colocó en estas lámparas, donde está la lámpara de Aladino y todo lo demás. Es verdad, es una de las tantas entidades que existen con muchos poderes. Para nosotros un demonio, para ellos genios o dijin. Atención. Biar aku sini dalam ini, Pak. Ay, no. Kalau kamu mau keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jaga kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga dia, saya jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. perhatikan. Ahora, en el caso si por ejemplo fuera ateo, ¿puedo ir donde una medium? ¿Cómo así? Yo no tengo creencia religiosa y me tomo una entidad demoníaca, ¿cómo te la podéis sacar? Tenés que, si no creí en la parte religiosa, ¿cachai? Si no es un cura, no es un tipo Te un dan sacerdote. por loco, a lo mejor. ¿Puede ser una medium, por ejemplo, que te pueda ayudar? No. ¿No? No, o sea, un medium tiene la capacidad de contactarse con espíritus y entidades, pero no, hasta lo que yo sé, o sea, yo podría hacer quizá una salvedad de un trabajo muy serio que hace mi amigo Joseph Riera, que usted lo Sí, lo conoce, conozco. con su esposa Aguamarina. Ellos hacen una serie de exorcismos y los videos de ellos, digamos, son categóricos y brutales. Y ellos no son sacerdotes, pero sin embargo, ella con gran cantidad de facultades psíquicas y él también Y un con toda la linaje, porque potestad, toda su familia viene de... exacto, lo pueden hacer. Entonces ahí te das cuenta de una persona no ordenada como cura, Claro. pero que se siente con el poder de hacerlo y con muy buenos resultados en su caso. Salfa, y en el caso, por ejemplo, este que estábamos viendo, Sí. que esto sucede en un lugar, un poco lo que decía Lama, en un lugar donde nadie cree en este tema, donde nadie hace exorcismo. La Iglesia Católica te manda desde, digamos, de donde tenga una persona habilitada a ir a Yo lo evaluar veo el caso. difícil porque no tendrían cómo enterarse, porque ellos nunca van a reconocer, o sea, alguien no podría creer en Dios si no creer en demonios, o sea, no puedes creer solo en uno y en el otro, entonces van a creer que se volvió loco nomás y lo van a internar y bueno, y ahí se perdió esa vida nomás, po, esa pobre persona. ¿Y el Un demonio medio se queda tampoco por lo puede siempre en sacar. su cuerpo? ¿El demonio se queda por siempre en su Sí, cuerpo? claro, hasta donde se aburra, hasta que ocupe al máximo todas las facultades y generalmente mueren muy jóvenes, porque vive completamente estresado, así como mueren con disfuncionalidad de los órganos principales y todo lo demás, pues te hace pedazo por dentro. Y hasta que se pasa. Es lo que le ocurrió, no murió, pero fue salvada apenas esta chica de 22 años de Argentina, otra confirmada posesión demoníaca. Oye, y ahí es como más de un cura, son como 4. Sí, pues, no tiene mucha fuerza. Salfa, después del exorcismo, si tú ya normal, si te sacan el demonio, puedes retomar tu vida sin ningún problema. Nunca te quedan como cosas, que hay como más sensible que te puede volver a pasar.
te queda el recuerdo porque tú eres testigo de todo esto. Entonces, digamos, yo creo que habría que hacer una especie de reconstrucción psicológica de la persona. No es que tú te bloquees y pases esto con tu cuerpo y no recuerdes Hoy nada una después. pregunta me dice, es peor aún, porque uno tiene episodios donde vuelve a ser uno normal y vuelve esto a atacar, son como por oleajes. Entonces la persona vive así como un infierno que solicita ayuda de manera tremendamente urgente. Ojo, en estos casos que hemos visto, todos reales, hay otros que son un poco más espectaculares incluso. Películas basadas en hechos reales, como El Conjuro, como La posesión de Emily Rose, que fue llevado hasta el tribunal el cura porque no logró salvarle y murió. Entonces tuvieron que decidir si es que fue por restarle los medicamentos, ¿cierto? Porque pensaba que tenía esquizofrenia, o derechamente porque fue negligente el cura. Finalmente fue absuelto y se reconoció que el poder que tenía de fuerza, poder poco menos que quedar pegada a la muralla, era porque estaba poseída, obviamente, por un demonio. Fíjense que el monseñor, ¿cierto?, Alejandro Goich, tiene que hacerse como representante de la Iglesia Católica a cargo de estos temas. Y ojo, siendo que la Iglesia Católica no se ufana de hacer exorcismo, los hace, sepa usted. Y para eso, hoy en día, y desde hace un año y medio, el sacerdote Luis Escobar, aquí en Chile, chileno de origen, tomó todos los estudios y es la persona de la Iglesia Católica en nuestro país encargada de llevar a cabo un exorcismo cuando le permiten, cuando consiga el permiso directamente desde el Vaticano. O sea, esto, si usted es creyente, sepa usted que los demonios para la Iglesia Católica existen y los exorcismos, por cierto que también. Cuidado, no haga lo que dijimos en la lista. Chuta. Gracias, Salfa, te pasaste. Oye, las imágenes son increíbles. ¿No hay cómo protegerse, Salfa, de esto? Sí, hay que ir por el buen camino, amuletos, encomendarse a las buenas Oraciones de vez en cuando. oraciones, andar con una mente libre de malos pensamientos en lo posible. Yo sé que es complicado cuando uno vive en la ciudad, pero finalmente hay que hacer una higiene mental. Perfecto. Eso.